En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que llamaste a San Ramón Nonato a buscar tu reino en este mundo con la práctica de la caridad perfecta, concede que, fortalecidos por su intercesión, avancemos con ánimo alegre por el camino del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Oh, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Te amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos,
porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. A partir de hoy escucharemos la lectura continua del Evangelio de San Lucas hasta que se termine el tiempo ordinario e inicie el tiempo de Adviento. Serán 3 meses después de escuchar de lunes a sábado de forma continua el texto de San Lucas. Y hoy vamos viendo cómo Jesús inicia su ministerio y lo inicia en su pueblo, donde se había criado, yendo a la sinagoga a predicar y valiéndose del texto del profeta Isaías que tocaba ese día anunciar. Ese texto lo aplica a él, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado, me ha ungido. Y en ese me ha enviado y me ha ungido, Jesús anuncia cómo va a ser su programa de vida, su programa pastoral, podríamos decirlo, y dice: anunciaré la liberación a los cautivos, a los oprimidos, a los ciegos les daré la luz, y anunciaré el año de gracia del Señor. Habla de dar libertad, de dar luz, de dar vida y de anunciar ese año jubilar de gracia. Jesús está leyendo pues su programa de vida, su programa pastoral, que a los sabios y a los entendidos de Israel no les gustó ni siquiera el anuncio,
mucho menos su realización. La idea del Mesías que se tenía, y que es también lo que hemos meditado estos domingos, como Pedro mismo le tocó entender la clase de mesianismo que tenía Cristo, y le dice ayer, eso no te puede pasar a ti. Y la idea del Mesías era ese, el Mesías guerrero, que con las armas iba a doblegar, a derrocar el poder romano, que se iba a establecer él junto con sus discípulos como la autoridad suprema de Israel, y era el Mesías que esperaba el pueblo. Y vemos como ayer el mismo Pedro, cuando Jesús habla de la pasión, de la muerte, de la entrega, dice Pedro, bueno, pues es que ¿qué clase de Mesías es esto, Señor? A ti no te puede pasar esto. Continuamente los discípulos, sus paisanos y sobre todo los dirigentes del pueblo de Israel no comprendieron la clase de mesianismo que Cristo venía a ejercer. Y entonces los dirigentes del pueblo de Israel son los primeros que se ofenden porque Jesús anuncia su cercanía, su liberación a pobres, ciegos, enfermos y presos. Aquellos que el pueblo de Israel consideraba en sí mismos malditos. Recordemos que el pueblo de Israel antes de Cristo todavía no tenía gran idea de una vida eterna o de un cielo. Esta vida eterna nos viene anunciada por Cristo. Ciertamente en el Antiguo Testamento ya hubo algunos inteligentes y que también el Señor les iluminó fuerte con su espíritu, que sospecharon una vida eterna con Dios. Y ahí tenemos el texto de los Macabeos, que Judas Macabeo empieza a juntar una colecta para ofrecer sacrificios y oraciones por los que habían muerto para que Dios les diera su eterno descanso en su presencia. Ya algunos en el Antiguo Testamento vislumbraban esa vida eterna, pero la gran mayoría no. Si ustedes se fijan, en el Antiguo Testamento se habla de cientos y cientos de años que vivieron los patriarcas, los grandes amigos de Dios. Hablan de la cantidad enorme de bienes y de riquezas que tenía Abraham, que tuvo Job, aunque le fueron quitadas, pero después devueltas. Todos esos textos del Antiguo Testamento que nos hablan de muchísima vida, de muchísimos bienes, de muchísimos hijos, no es otra cosa sino la mentalidad del pueblo de decir, quien se porta bien, quien vive bien, Dios lo recompensa con hijos, con tierras, con ganado, con dinero y con salud. Insisto, como no se pensaba, no se entendía una vida después de la muerte, una vida eterna, decía, bueno, pues de alguna forma Dios tiene que pagar al justo. ¿Y cómo lo hace? Pues en esto. Mucho ganado, mucho dinero, muchos hijos, mucha familia, mucha vida. Por lo tanto, en el pueblo de Israel, quien era estéril, quien estaba enfermo, quien estaba pobre, era sinónimo, es el maldito de Yahvé. Sabrá Dios qué ha hecho para no tener hijos, sabrá Dios qué ha hecho para que Dios le castigue con la pobreza, sabrá Dios qué haya hecho para que no tenga salud, y era la concepción del pueblo de Israel. Los mismos discípulos de Jesús recordarán que cuando Jesús se encuentra en San Juan con el ciego de nacimiento, la primera pregunta que le hacen, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Los mismos discípulos van cargando la mentalidad de su tiempo. O sea, si está ciego y está ciego de su nacimiento, no fue por bueno. ¿Quién pecó? Y Jesús responde muy inteligentemente, ni él ni sus padres. Está así para que se manifieste en él la gloria de Dios. Pero ya Jesús da una respuesta muy distinta y empieza a hacerles ver que ni la esterilidad, que ni la pobreza, que ni la enfermedad es sinónimo de un pecado, que son situaciones que se viven propias de nuestra naturaleza humana y que en medio de ellas Dios hace brillar su gracia y su fuerza en favor de todos. Pero bueno, teniendo esta mentalidad, imagínense un pueblo judío que escucha un Mesías que se va a dedicar a los ciegos, que se va a dedicar a los pobres, que se va a dedicar a los presos. Pues fue un proyecto evidentemente que no le gustó a nadie. Y desde que fue anunciado, fue rechazado y fracasó a los ojos meramente humanos el proyecto que Jesús anuncia. Y entonces aquí empezará ya esa pugna
entre sus paisanos, entre los dirigentes del pueblo de Israel que quieren matarlo. ¿Por qué? Porque simplemente no llenó las expectativas que el pueblo se había hecho de Jesús. Y esto nos hace entender aquel texto que dice: mis caminos no son sus caminos, mis proyectos no son sus proyectos. Como avanza y como dista el cielo de la tierra, así avanzan y distan mis caminos de los suyos. Hoy podríamos preguntarnos delante de Dios: ¿qué expectativas tengo yo de Dios en mi vida? ¿Y qué es en lo que en realidad Dios es y Dios está para mí? Porque yo insisto muchas veces que muchos cristianos estamos enojados, disgustados, inconformes o decepcionados de Dios porque no cumple nuestras expectativas, porque nos pasa como los discípulos de Emaús: nosotros creíamos, nosotros esperábamos, y resulta que el proyecto de Dios va por otro lado y por otro camino. Entonces, qué importante es darnos cuenta que hay que saber comprender al Señor para no desilusionarse de Él, sino al contrario, conocerlo como es Él, aceptarlo, amarlo y alegrarnos de su salvación como Él la ha proyectado para nosotros. Nuestra soberbia y nuestro orgullo es tan grande que nos hace muchas veces pensar que somos nosotros quien podemos dictarle la plana a Dios, que nos hacen pensar que nuestro proyecto es mejor que el de Dios y que Él debía dejarse aconsejar por nosotros, y al final, ante una mentalidad tan soberbia y tan orgullosa, qué difícil es que el poder de Dios cambie, transforme y haga su obra en nosotros. A veces pareciera que el camino de Dios va por un lado y su proyecto y el de nosotros por otro, y nunca nos llegamos a encontrar. Aunque digamos amarlo, seguirlo, nosotros esperamos una cosa, el Señor nos promete otra, nosotros pedimos una cosa, el Señor infunde otra en nuestros corazones, y parece que nuestros caminos nunca llegan a juntarse. A esto le llaman algunos estudiosos de la Sagrada Escritura el escándalo de la encarnación. Es decir, sus paisanos, todo el pueblo de Israel, pero sobre todo sus paisanos, esa pequeña aldea, no estaba preparada para ver en el hijo del carpintero al Hijo de Dios. Es el escándalo de la encarnación. Tal vez ustedes y yo no estamos preparados muchas veces para descubrir a Jesucristo como el Dios que objetivamente se nos ha revelado en la Sagrada Escritura, y como no estamos a la altura de su revelación, cada quien nos hemos fabricado un Dios a nuestra manera y a nuestro modo. Y si nosotros hiciéramos una encuesta quién es Dios para cada uno de nosotros, nos daríamos cuenta a lo mejor que cada quien adoramos un ídolo distinto, pero no el Dios que se nos reveló en Jesucristo. Hay personas que para ellos Dios es exigentísimo, es duro, se fija en el menor error para castigar, para condenar, y ese es su Dios a quien él adora. Para otros Dios es ese Dios misericordiosísimo, casi en batas y en chanclas, que no exige, que al final da lo mismo ser que no ser, vivir que no vivir, y que al final pues sabe que le den su corazón y todo el mundo nos vamos a salvar al final, y ese es el Dios de muchos. Para otros Dios es ese Dios que en cuanto le invoco cumple mi capricho, mi deseo, mi voluntad, y que está para estar al pendiente de mis deseos y para que yo no sufra nada y para que me proteja una burbuja donde nada ni nadie me toque ni me haga daño. Y ese es el Dios de muchos, el Dios amuleto. Y podríamos hablar de 10, 15, 20 clases de dioses que cada uno se ha fabricado. Yo cuando rezo el credo en los domingos en mi comunidad y digo creo en un solo Dios y escucho que toda la gente decimos lo mismo a coro, siempre me he preguntado, ¿de verdad todos creemos en un solo Dios? ¿O cada quien creemos en nuestro Dios? El Dios que yo me fabriqué, el Dios que yo me imagino que así es, el Dios que así me apetece, que así me gusta, que así proyecto y me imagino. Y resulta, hasta en las relaciones humanas,
que no hay que amar a las personas ideales, hay que amar a las personas reales. El esposo, la esposa que se aman, que se han prometido esa fidelidad, no idealizan, saben lo que tienen a un lado. El hombre y la mujer, de limitaciones, de pecados, pero de virtudes también maravillosas, y así lo aceptan y así lo aman y así se comprometen. Pero no es porque estén cerrados y se va a decir, él no es así, sabes que es así. Ella no es así, sabes que es así, así la amas, así la aceptas, pero sabes quién es esa persona. Muchas veces con Dios nos pasa que no le aceptamos como es y le ponemos las características que nosotros quisiéramos, y entonces, vuelvo a insistir, terminamos amando y adorando no al Dios verdadero, sino un ídolo que cada quien nos hemos fabricado. Los paisanos de Jesús, pues, en este evangelio no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, simplemente vieron al hijo del carpintero, y simplemente vieron al hijo del carpintero que iba a empezar un proyecto que no coincidía con los sueños del pueblo de Israel, y dijeron finalmente, este no es, yo no puedo creer en él. Pues tú y yo, ¿dónde estamos? ¿Aceptamos al Dios que nos ha revelado Jesucristo como es? ¿Aceptamos su proyecto y su salvación como viene? ¿O seguimos idealizando un Dios que no existe y seguimos adorando un Dios muy mío, muy a mi forma, muy a mi manera, que no es el Dios real y objetivo que se nos ha revelado en Jesucristo, sino el Dios que han fabricado mi persona? Y entonces, vuelvo a insistir, ese es un ídolo y no Dios. Y el pecado de idolatría es muy grande. Adorar a cualquier otro ser, criatura que nosotros nos inventemos que no es el Dios verdadero, esa es idolatría. Y muchas veces ustedes y yo nos hemos hecho un Dios a nuestra medida, un Dios a nuestra manera, un Dios a nuestras necesidades. Pero al final el Dios a mi medida, el Dios a mi gusto, el Dios a la carta, el Dios a mis necesidades, es un Dios que no salva, es un ídolo que yo me he hecho, con el que me entretengo, con el que me siento a gusto, pero no el Dios único, real, que creemos como iglesia y que ha venido a salvarnos. Que el Señor nos dé la gracia de comprender cada día más al Señor, de adorarlo y entender su proyecto como Él nos lo ha presentado, y aceptando ese proyecto que Él nos ha presentado, nos sumemos a su proyecto de salvación y de liberación para nosotros y para los demás. Que así sea. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y rogámosle que atienda nuestras oraciones diciendo: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el Papa Francisco, nuestro obispo José Francisco, por todos los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, oremos. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común, oremos. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros, oremos. Por cuanto nos hemos reunido en esta santa asamblea, para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el prójimo y el amor a Dios, oremos. Pedimos al Señor por el diácono Héctor Hernández Márquez y por el eterno descanso de su mamá, Abigail Márquez Reyes. Pedimos por María Concepción Arrezola, Alcibiades Toledo su salud, por el fin de la pandemia, todos los enfermos y sus familiares, el personal de salud, los bienhechores materiales y espirituales. Por el eterno descanso de Raúl Jaime Hernández Navarro, Mercedes González Montes, Biliulfo Parra García, María del Consuelo Salcedo Gómez, Enrique Herrera Muñiz, Alfredo Ríos López en su aniversario, Esther Villegas Aldrete, Jaime Arturo Galindo en su 6º aniversario, las ánimas del purgatorio y las intenciones de ustedes que participan en esta celebración. Oremos. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Ramón Onato, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. En el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, sus obispos auxiliares, Juan Manuel, Engelberto y Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que fortalecidos con este sacramento, aprendamos a ejemplo de San Ramón Nonnato a buscarte siempre sobre todas las cosas y demos ante el mundo una imagen auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.